muy buena para todos nosotros. La fe y la verdad de Dios. Un grupo de personas le preguntó a Jesús, si podemos silenciar los micrófonos para que bien la lección y no tengamos interrupciones. Un grupo le preguntó a Jesús una vez cómo podía ser la obra de Dios. Jesús respondió, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Fíjense qué interesante esto, porque se enseña que para ganarnos la salvación hay que hacer cosas, ¿verdad? Obras. Y esto que Jesús les responde es verdaderamente bello. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Eso es lo único que Dios nos pide, ¿verdad? Que creamos en el que Él ha enviado. Y eso está en Juan 6:29. Dios desea la convicción y la fe de las personas, porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Pero frecuentemente en la sociedad moderna, la fe no es nada más que pensamientos de deseo. Espero que todo salga bien. Tengo fe en que así será. El concepto bíblico de la fe sobrepasa este enfoque superficial y es un ingrediente importante en el caminar con Cristo. Aquí está para pensar, hermanas. ¿Qué creen que la siguiente ilustración trata de comunicar? ¿Qué pensaron ustedes cuando lo vieron? El primer muchachito aquí dice, sé que puedo atravesar este pequeño puente a salvo porque tengo una fe firme. Eso dice, pero no se ve tan firme él como va caminando. ¿Va? Y el otro dice, tengo una fe promedio, pero trataré de atravesar este puente a salvo. Y se ve que está. Ok, aquí entonces, ¿qué creen que la siguiente ilustración trata de comunicar? Díganme alguna cosa que creen ustedes que esta ilustración comunica y entonces si abren el micrófono y después lo vuelven a cerrar, por favor. ¿Qué creen? ¿Puedo? Sí, claro. En el primer dibujo podemos observar, y permítanme ponerlo tal vez así para Sí. quien nos esté viendo, ese es el dibujo del que estamos hablando. Ajá. El primer dibujo podemos ver que su confianza está basado en lo que piensa que puede ser, pero no en hechos. El puente donde él dice, puedo pasar este pequeño puente, y la ilustración es bien finito, bien delgadito, Sí. y está confiando en lo que él cree que puede suceder, más como un deseo. En el segundo dibujo hay un rotulito donde la persona, obviamente ya lo leyó, que dice capacidad máxima 1 tonelada. Y el puente ya no es finito, es grueso. Tiene bases sólidas de conocimiento de que puede, aún con su pequeña, una fe promedio, no pequeña, sino una fe promedio, puede pasar. Así es. Entonces, Sí. no sé si sigo o... Sí, porque más adelante yo sé que vamos a ver esto, pero la fe es eso, no en lo que yo quiero que suceda o en lo que yo creo que puede pasar, sino en una verdad que viene de alguien, de algo que se dijo que iba a suceder y sabemos que se cumple. No está basado en teorías o filosofías humanas, sino en este caso, hablando de la fe, que es un don de Dios, viene directamente nuestra confianza en lo que Dios dijo, que se puede pasar el puente, y se ha probado, el aprobado que puede pasarse el puente, y que Él va con nosotros pasando el puente. Así es. Entonces, sí. Si sigo, me adelanto a la lección. Sí. Aunque algo del rotulito ahí dice, puente peligroso, dice el primero. Y el rotulito segundo dice, capacidad máxima 1 tonelada. Ese hombre no pesaba 1 tonelada, quizá.
¿Cuántas libras son una tonelada? Los que saben de eso, yo no sé cuántas libras tiene una tonelada, pero ese rótulo le estaba diciendo al personaje cuánto era la capacidad que tenía, ¿verdad? Y ahí se dejó ir. Es lo mismo que nos pasa también cuando nos subimos a un avión. Ejercemos la fe de que esa cosa tan pesada va a subir. ¿Y cómo es que no se cae, verdad? Pero ejercemos la fe allí. Otra cosa más sencilla sería cuando yo me siento en una silla. Me siento y sé que la silla no me va a botar. La silla tiene 4 patas, ¿verdad? Pero esas son cosas, digamos, que las vemos. Pero hay otras cosas donde el Señor nos pone a que ejercitemos la fe y ahí es donde veras se mide si realmente yo tengo fe o no, ¿verdad? En este caso, en Dios. Entonces vamos entonces a comenzar la fe y las verdades de Dios, lo que Él nos enseña a través de su palabra. Y el primer párrafo aquí habla de caminar por fe. Caminar por fe se habla en varios pasajes de la palabra de Dios y casi siempre va a la par de caminando por fe y no por vista, ¿verdad? Porque no veo el objeto de mi fe, no veo en qué yo he puesto mi fe. Pero aquí empezamos con la pregunta número 1. Según los siguientes versículos, ¿cómo definiría fe? Díganme entonces ustedes, Maribel, según Hechos 27-25. ¿Cómo se define la fe? ¿Cómo definirías tú la fe según ese versículo? Según ese versículo puse aquí que Pablo tenía una fe en Dios, que sería como se le había dicho, lo que le habían dicho, era una fe firme. Confiar en Dios tal como se dijo, como se le había dicho a él. Muy bien. Romanos 4:20-21. Sonia. Ok. 20:21 dice, tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Yo puse que la fe es la confianza que está en lo que Dios ha prometido que hará. Al conocer quién es el que promete o dice algo, permita que no leo. ¿Quién es el que dice algo? Dios es poderoso, lo conocemos porque Él se ha dado a conocer a nosotros y confiamos en lo que Él ha dicho. Por eso tenemos fe. Ajá, sí. O sea, la confianza es en lo que Dios ha prometido, ¿verdad? En lo que Él ha dicho. Ahí estamos. Hebreos 11:1, hermana Patti. No se oye, hermana Patti. Se apagó el... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Déjeme buscar Hebreos 11, hermana, por favor. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se puede ver. La fe no es algo que se ve, es algo que es totalmente invisible, pero cuando oramos al Señor sin dudar, ¿verdad? Eso nos garantiza de que Dios va a cumplir lo que pedimos, ¿verdad? Dice que la fe es esta convicción de realidad de las cosas que no vemos. No vemos. ¿Verdad? No se puede ver. Sí. Es invisible, pero es palpable porque vemos, ¿verdad? Tantas peticiones de oración que le hemos hecho al Señor y cómo Él ha ido contestando. Entonces, pues, ¿verdad? Como Pablo y Abraham no dudaron de esa fe. Dios cumplió sus promesas en ellos porque tenían una fe inquebrantable. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en este tiempo. Tener esa fe inquebrantable, ¿verdad? Que no nos tambaleemos
ante las cosas que están pasando. Exactamente. Hay algunas versiones que dice, creo que es el que más nosotros conocemos, la Reina Valera, ¿verdad? Que la fe es la certeza. Es De la lo que se certeza, es una certeza, o sea, es algo verdadero, es algo cierto, de que algo que se ha dicho va a pasar. Quiero ver cómo. Ahora bien, dice esta otra versión, la fe es la garantía, dice otra versión, de lo que se espera. Es la garantía, eso va a pasar, de algo que se ha dicho que va a venir. Y es creer en lo que no vemos. Esa es fe, en un sentido, ¿verdad? Todas nosotras hemos ejercido fe en alguien que no hemos visto, ¿verdad? Pero sí creemos en las cosas que él ha dicho y por eso es que estamos aquí, porque pusimos nuestra fe en ese personaje, en ese ser, en ese Dios que ha dicho cosas que van a suceder y que la Biblia nos enseña que sí sucedieron y estamos en espera de otras que van a pasar. Entonces, la fe es la garantía de lo que Dios ha dicho en su palabra. Es cierto y que Dios es la garantía de que lo que Dios ha dicho en su palabra es cierto y que Dios actuará de acuerdo a lo que ha dicho en su palabra. La fe no es un asunto de impresiones, ni de probabilidades, ni de apariencias, sino que es algo que Dios ha dicho que va a pasar y que se va a cumplir. O sea, aquí las claves es lo que Dios dijo, las promesas que ha dado, las palabras que ha dicho. Entonces, la clave ahí es nuestra, es que sabemos de que eso es cierto, va a pasar, porque Dios lo ha dicho, porque nosotros creemos en eso. Eso es bien importante. Esta es una cosa que dijo George Muller. Sonia, no sé si tienes algo que agregar. Solo terminamos aquí el párrafo que dice, lo opuesto a la fe en Dios vivo no es la duda, es la incredulidad, es el no creer. La duda solamente necesita más información. La incredulidad es desobediencia, rehusarse a reconocer y a seguir la verdad de Dios. ¿Ves que me interesante eso? ¿Va? Incredulidad es bien diferente a la duda. Porque la gente, es que dudo de tal cosa, dudo que esto pueda pasar, pero es bien diferente a decir que no creo, ¿verdad? No creo que esto va a pasar. Pero entonces ahí hay que hacer la diferencia, ¿verdad? Porque la incredulidad que a veces muchos de las personas tienen es pecado, dice, es desobediencia, ¿ya? El no creer en las cosas que, en ese sentido estamos hablando en el no creer en Dios. El no creer en Dios, eso es en desobediencia porque Dios nos ha dado tantas muestras de que sí existe, de que sí es, para que nos pongamos a dudar, y a no creer. Sonia, ¿tenías algo más que agregar ahí? Solamente, Almita, para hacer la conexión de algo importante, y es el conocimiento de la palabra del Señor nos ayuda a saber en qué sí es promesa y qué no. Muchas veces conformamos o el creyente se conforma a escuchar solamente las predicaciones dominicales y eso es suficiente. Y ya no conoce más de lo que es la palabra del Señor y por eso se confunde y por eso sufre. Porque cuando vienen las situaciones difíciles a su vida, no sabe dar gracias a Dios por esas situaciones que es un proceso de crecimiento, de madurez, de poder experimentar la bondad y misericordia de Dios en ese momento, porque no la conoce. A mí me impacta mucho y desde que conocí el versículo me impactó mucho de una expresión de Job, de oídas que había oído. De oídas. Ahora que tengo una relación personal contigo y eso que él, por palabra del Señor, él había sido declarado un hombre justo, un hombre recto, un hombre que no ha pecado, no vino un juicio por su pecado, sino este dolor, sino por su fe, un hombre de fe. Entonces, pero ahora cuando
nosotros estamos escudriñando más las escrituras, metiéndonos más a aprender de su palabra, estamos conociendo qué son promesas y qué no son promesas. Entonces, sí, a veces podemos decir, yo tengo fe que me voy a sanar y yo me sano porque en el nombre del Señor yo me sano. Pero ¿realmente esa es la voluntad de Dios para nuestra vida? Así. Realmente eso no es a través de una situación difícil de salud que a veces más se fortalece nuestra fe, más podemos probar nosotros quiénes somos, qué tan fieles somos también por un momento de dolor. Sí. Y no se trata de que Dios nos quiera tener enfermos todo el tiempo, no, o que esa sea su voluntad, mantenernos enfermos. No, Él nos ha dado promesa de que de nuestro interior correrá un río de agua viva, su Espíritu Santo en nosotros. Esa es una promesa. Entonces, conociendo la palabra del Señor, vamos a poder diferenciar y entender, wow, estoy creyendo algo, Dios me ha dado fe, porque es un don de Dios. Ahora, yo no puedo justificarlo ni explicarlo mucho, pero yo creo en algo que yo no he visto. Así es. Porque sé que Jesús vino, murió y resucitó por mí y Él un día me va a llevar. Amén, así es. Entonces, esta es promesa de lo que Él dijo que iba a hacer. Así es. Muy bien, excelente. Bueno, entonces aquí entramos a la segunda parte, los objetos de la fe. O sea, hay objetos de la fe. Y aquí tenemos, dice, a la derecha de cada cita bíblica, anote algunos objetos indignos en los que la gente coloca su fe. Luego coloque una X al lado de lo que usted siente que es propenso a depender. Entonces aquí le voy a pedir a la hermana Helen que nos diga cuáles serían los objetos indignos que la gente coloca, que colocamos, ¿verdad? La fe en esas cosas, según estos pasajes. Ahí hay cuatro pasajes y quiero que por favor me vaya diciendo. Yo he puesto para Salmo 1:1 andar en consejo de malos o andar en camino de pecadores. Salmo 33, salvarse por multitud del ejército, mucha fuerza. Proverbios 3:5, apoyarse en su propia prudencia. Y en Jeremías, alabarse en su propia sabiduría, en su valentía, en sus riquezas. Bien. Entonces, esta pregunta es una pregunta bien personal, ¿verdad? Es una pregunta personal. Entonces, uno tiene que poner qué cosas es que a veces uno ha puesto su fe. Ajá, entonces, como les digo, es cosa personal ahí y cada quien. Ahora, si alguien lo quiere compartir, pues se le respeta que lo quiera compartir y ahí lo ponemos. Ajá. Ajá. Pero ahí estamos. Sí. Sí, como un testimonio pequeño. Mi nombre es Sonia y su significado es sabiduría. Y desde joven, pues yo me sentía muy contentita de decir, yo soy prudente. Qué bonito, qué bien hablé porque fue sabiduría lo que dije, aconsejé con sabiduría. Entonces, pero hubo un momento recuerdo, estaba joven, me glorié de eso. Qué bonita soy, qué bonito aconsejo, qué bonito hablo. Y no lo hice con la intención, pero hubo un momento en el que sí dije, qué bien, ¿verdad? El Señor, cómo me usa. Y con palabras religiosas lo dije y me glorié de ello pensando que no estaba mal. No pasó ni una semana en que hubo una situación en la que probara todo lo contrario. Y después de haber no pasado la prueba de sabiduría, dije, Dios mío, ¿cómo es posible que yo haya sido capaz de
de pensar o de decir semejante cosa. Y no solo eso, aconsejar a alguien tan mal. Entonces pedí perdón al Señor, me arrepentí y comencé a tener mucho cuidado en entender que la sabiduría de la que hablamos es eso, de la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. Sí. No es nuestra valentía, es Dios lo que hace en nosotros. Ni tampoco la confianza en nuestras riquezas. Precisamente la autosuficiencia, el autosustento que uno pueda tener fue por lo que Dios castigó al pueblo de Israel. Así es. No, uno no puede dejar de depender de Dios en ningún momento, porque no pasa mucho tiempo sin que uno pruebe y vea el dolor que es de que uno no es tan sabio en su propia opinión. Así es, sí. Ahí entonces, siguiendo con tu hilo de pensamiento ahí, ¿cuál es el resultado inevitable de tener fe en estos objetos que se vieron en estos 4 pasajes? Sonia. ¿Sí? Yo, Alma. Ok, está bien. Erika, perfecto, está bien. Perfecto. Bueno, yo puse que no vamos a tener, confiar en esas cosas, nunca vamos a tener completamente paz y también que siempre nos van a decepcionar. Y otra cosa también, que nunca va a ser suficiente. Podrás tener dinero, pero siempre te vas a sentir que necesitas algo. Así es. Confiar en esas cosas no nos lleva a nada, ¿verdad? Nada bueno. La confianza nuestra debe ser siempre en el Señor y no en nosotros. Pero la verdad es de que es tentador que te está yendo bien en un proyecto, estás teniendo éxito en algunas cosas y todo, entonces te empezás a sentir que yo soy. Y ese es el peligro. Así que siempre en cualquier cosa que logremos, cualquier cosa buena que venga a nuestra vida, siempre debemos de mantener los pies en la tierra y no permitir elevarte, porque entonces ahí va a empezar a venir tu fracaso. Mantenernos siempre donde el Señor nos pide que estemos. Muy bien. La número 3 dice, Dios hace y cumple promesas. ¿Qué enseñan sobre Dios los siguientes pasajes? Ok, Erika, ¿quieres compartir algo o solo fue este momentito? Ya que estabas por ahí. Y si no, ya no me veo. Si no, alguien que tenga ahí el micrófono abierto. El primer libro de Reyes, 8:56. ¿Qué nos enseña? Ajá. Primer libro de Reyes. Dice 8:56, dice ese versículo. Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Y dice aquí que él no ha dejado de cumplir sus promesas ni una sola. Así es. Puse yo. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Las promesas que Dios, en este sentido, le hizo a Abraham, todas se las cumplió. Le cumplió las promesas que le había dicho. Y entonces, si él lo hizo con un personaje así, él va a cumplir todo lo demás, ¿verdad? Y lo podemos ver en otros personajes en la palabra y cómo Dios dijo, va a pasar esto y se cumplió. No podemos dejar de creer en ninguna de las promesas que él ha hecho. El Salmo 89:34. ¿Qué dice el Salmo 89:34? Dice este salmo, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Ajá. Él no falta al pacto ni se retracta de su palabra, pues. Exacto, sí. Eso no se retracta de su palabra. El pacto que cumple, que dice, lo cumple. Segunda Pedro 1:4. Segunda Pedro 1:4 puse aquí, él nos entregó sus promesas para poder
escapar de lo corrupto del mundo para tener parte en la naturaleza divina. Sí, eso. Nos entregó sus preciosas promesas, dice ahí. Y en ese sentido, él dice que nos hace tener parte en esto, parte en ella. Número 23, 19. Dios no miente ni cambia de parecer. Él cumple lo que promete. Ajá. Cuando promete. Hay otras versiones que dice que él no es hombre, ni hijo de hombre, ¿verdad? Para no cumplir su palabra, sus promesas y llevar a cabo lo prometido. Así que tenemos un Dios que cumple. Y eso es lo que tenemos que recordar cuando quizás estamos pasando por situaciones donde no vemos la respuesta todavía. Pero vamos a la palabra y ahí encontramos que Él ha prometido ciertas cosas y lo voy a creer. Y al final, pues también lo que Él decida hacer es lo mejor para mí. Eso nunca también lo debemos de olvidar. La fe siempre se adhiere a lo que Dios ha dicho o prometido. Cuando un hombre honorable dice algo, también lo hace. Detrás de la palabra viene la acción. Así también sucede con Dios. Cuando Él va a hacer algo, lo dice primero en su palabra. Qué lindo es eso, ¿verdad? Cuando Él va a hacer algo, Él lo dice primero en su palabra. Hermana Helen, compártanos acerca de los ejemplos de fe. Perdona, Elvira. Sí. Perdón, solo quería mencionar algo acerca de Números 23, 19, que dice 23, 19, que él no es hijo de hombre para que mienta, ni que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántas veces a nosotros nos han engañado? ¿Cuántas veces no nos han defraudado? Amigos, familia, nos han robado, nos han apuñalado la espalda, por decirlo así, con sus hechos, con sus actitudes, con su boca, nos han mostrado una cara de una forma y luego descubrimos la amargura de una traición. Este pasaje es tremendamente esperanzador para nosotros. Este versículo es para comenzar ese nuevo corazón en Cristo Jesús. Dios no tiene una pizca de humanidad, quiero que diga el versículo, para que nosotros dejemos de confiar en Él. No tiene, porque no lo tiene, nos da la confianza de que lo que Él dice se va a cumplir. Entonces yo puedo confiar perfectamente en mi Dios, de que Él estará conmigo todos los días de mi vida hasta el fin de este mundo, de que su Espíritu Santo me redarguye, me consuela, me enseña, me fortalece, porque Él lo ha dicho y Él no es humano. Algunas veces nos cuesta creer porque hemos sufrido las decepciones humanas en nuestra infancia, en nuestra adolescencia o en nuestra vida adulta, en el trabajo, en los negocios o en la familia. Entonces, esas situaciones nos duelen y nos marcan de tal manera que ya estamos con la duda de que si lo creo o no lo creo. Pero sabiendo que en Dios es Dios todopoderoso, que no es como nosotros, que no hay ese pedacito humano ni se parece al humano, Él no me va a fallar. Entonces, en Él yo puedo confiar de su perdón permanente, eterno, completo, perfecto, de su amor maravilloso por mí, siendo yo tan lo que soy, tan pecadora, de que tiene una vida eterna de gozo y paz para mí. Entonces, ese pasaje, yo me lo he estado memorizando, porque ese sí nos ayuda a asegurar, a sentar esa base de que lo que estamos aprendiendo lo dijo Él, y como lo dijo Él, no lo dijo para engañarme ni para hacerme una trampa, sino para bendición mía. Amén. Bueno, le estaba diciendo a la hermana Helen que viera ese pasaje, esta parte, pero no, le voy a dar la siguiente, porque aquí hay ejemplos de fe en Hebreos 11. Sí. Muchos hemos leído eso, pero yo quisiera mejor aquí que cada una dijera algo de lo que leyó en Hebreos 11 y que
Aquí nos dice que por lo menos enumeremos 3 cosas que le impactan del pasaje. Entonces, si usted quiere compartir una, hermana Helen, está bien. De ahí las otras, por favor, si preparan. Una de las cosas que a ustedes les impactó de ese pasaje de Hebreos 11, a la luz de lo que ya empezamos a ver, ¿verdad? De lo que hemos estado aprendiendo de lo que es la fe. Empieza con, desde el principio, como en Abel, que Dios vio su corazón y aceptó. Él tenía fe en Dios y Enoc no murió, Dios se lo llevó. Y después vienen los patriarcas. Estaba leyendo de Abraham y pensando, él salió de una cultura muy humana y ellos creyeron ídolos y todo, pero cuando Dios le dijo que saliera de ahí, y entonces él tenía fe aunque no sabía para dónde iba, pero hay varias cosas de Abraham y después también sus hijos. Y no se diga de Moisés, que aunque él fue criado en el palacio y aprendió todos los conocimientos de los egipcios, pero él, quizás su mamá empezó a darle esa fe que ella tenía y escogió sufrir con el pueblo de Dios. Y que son cosas no tan sencillas, pero son ejemplos que nosotros aún dice después que no va a continuar, pero que hay muchos otros que tienen esa fe de los otros del Antiguo Testamento y que han tenido buen testimonio a través de fe, aunque no habían recibido la promesa. Así. Muy bien, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra cosa ahí que le apreció? Excelente, excelente. Ella nos hizo todo el resumen de toda esa cosa, pero alguna cosa que le llamó la atención a ustedes. Ahí, la hermana Patti, si está bien ahí abiertito, algo. Sí, hermana, yo miré en la fe que Noé tuvo en Dios. Por eso cuando Dios le dijo que las cosas que iban a suceder, cosas que todavía no podían verse, él obedeció y construyó esa inmensa barca, ¿verdad? Donde tuvo que llevar tanto animal y a su familia. Todavía no iba a faltar, me imagino, mucho tiempo, pero él ya estaba trabajando, él fue obediente, él tenía fe en lo que Dios le había dicho, él confió en Dios ciegamente. Y ese es un gran ejemplo que es bien para nosotros aquí. Sí. Y es que también ahí hay una cosa que decían que no sabían que era lluvia. O sea, iba a venir ese diluvio y ¿qué está hablando este hombre? ¿Verdad? O sea, quizás ni había llovido. Ajá, y entonces fue tratado como de loco. ¿Estás loco? Sí, está loco. Sí. Todos pueden haberse tratado como locos. O sea, decir a Abraham, me voy con mi mujer, mis cosas, llevo a este sobrino a una tierra que Dios me va a decir dónde es, salir de tu comodidad, salir de irte a donde Dios te iba a decir, aquí es, ¿verdad? O sea, cada uno tenía su propia cosa ahí que entonces la clave aquí del asunto es obedecer. Estos hombres obedecieron, hicieron cosas y no estaban viendo lo que podía pasar.
Entonces, y de allí está una serie de ejemplos de gente que nunca vieron lo que Dios les prometió, pero creyeron. Y por haber creído, sufrieron, ¿verdad? Fueron muertos de diferentes maneras, pero por esa fe que los llevaba. Yo creo en esto y no me importa morirme, pero aquí me quedo, ¿verdad? No me muevo de esto. Ellos, ninguno vio, muchos de ellos no vieron el cumplimiento de la promesa, pero creyeron y siguieron adelante. Y creo que muchas veces nos pasa eso a nosotras, ¿verdad? Que Dios ha prometido algo y lo estamos viendo de lejos. Y vamos a confiar en eso, ¿verdad? Él no deja de cumplir lo que Él nos ha dicho que va a cumplir. Entonces, si alguien quiere agregar algo más, todavía antes de pasar al siguiente punto. Sonia, ok. Sí, Sonia. A mí me impactó muchísimo los primeros 5 versículos porque que los que creen en Dios y en lo que Él dijo tienen testimonio. Dios dice de ese testimonio. En el verso 2 o en el verso 4, que la fe nos mueve a adorar a Dios con lo mejor y con excelencia. Me impactó también que en el mismo 4, que Dios habla bien de los que creen. Dios habla bien de los que creen en Él. Y luego en el verso 5, que la fe nos hace agradar a Dios gozosa y voluntariamente. Por eso buscamos, digamos, ofrecer sacrificio vivo, agradable a Dios. Es nuestro culto racional, gozosamente, con nuestra voluntad. Así que eso me impactó en los primeros versículos de todo el capítulo. Sí. Yo una de las cosas que puse, bueno, en los primeros versículos dices tú, pero el versículo 3, yo puse que creo que el universo fue creado por Él. Yo creo eso. Y a mí entonces que no me vengan con ideas del Big Bang o de todas esas cosas que dicen que pasaron. Dios dijo que lo creó y yo creo en eso, ¿verdad? Y ahí me quedo. Aquí no me mueve nadie. Bueno, eso. Bueno, sigamos en el siguiente punto que dice verdades en las que puedo confiar. Entonces ahí le voy a pedir a la hermana Helen que nos haga esto. Verdades en las que puedo confiar. Hay 3 versículos aquí, hay 3 verdades y hay una condición, si es que la hay, ¿verdad? Dice aquí. Sí. Entonces vamos con Juan 15. Juan 15, 7. Pedir todo lo que quiere y será hecho. Esa es la verdad. Sí. La condición es que permanezcamos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros. Eso para mí siempre ha sido muy importante. Y sí. Voy a señalar por qué. Hay gente que dice, ay, pero es que yo le oro a Dios y no se me cumple. Y no se me cumple. Dios no me escucha. Entonces uno puede preguntarle, ¿estás permaneciendo en Él? ¿Estás cerca de Dios? ¿Lees, aunque sea una vez a la semana, su palabra? ¿O solo te conformas con lo que dijo el predicador y te emocionó? Y entonces, si no estás permaneciendo, el Señor no te va a cumplir lo que le has permitido hasta que Él vea que tú estás cerca de Él, ¿verdad? Hasta que Él vea que de veras lo amas todo. Aunque, hermanas, a veces porque Dios nos ama tanto, le cumple las cosas a la gente. Pero en este versículo tenemos, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Sí, permanecen. La permanencia es importantísima. Siga, mi hermana. Isaías 26:3 será guardado en completa paz. 1. La condición es perseveramos pensando en Dios y confiando en Él. Amén. Ahí está. Igual, ¿verdad? Paz, y no me da paz el Señor a mí, no me da paz, solo tengo angustia, vivo matada con todo lo que está pasando y lo que está pasando. ¿Estás perseverando en el Señor? ¿Estás perseverando en Él y confiando siempre en lo que Él ha dicho en sus promesas?
¿Le crees? Sí, yo ni sé dónde dice eso, ¿verdad? Así tenemos gente, hermanas, y gente a veces que tiene años de estar en la iglesia y andan todas despasadas, como les digo yo, ¿verdad? Sin nada de paz, sin nada de tranquilidad en sus vidas. Y esto es algo que debemos de agarrar. Hay un cantito de este que es: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento y persevera en ti, persevera, porque en ti ha confiado. Me encantaba ese cantito, ¿verdad? Que el que confía en el Señor le llena de paz. Romanos 8:28, otro pasaje. Sí. Todas las cosas les ayudan a bien a los que son llamados a su propósito. Y la condición es si amamos a Dios. Exactamente. Si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así es. Y esto es una cosa que debemos de meternos en la mente, ¿verdad? Porque a veces decimos, ¿cómo me va a ayudar a bien esto? Me enfermé de COVID, ¿verdad? Me enfermé de COVID, ¿cómo me va a enseñar esto? Esto me va a traer un bien. Bueno, por lo menos ya se supone que no te volverá a dar, ya tienes la inmunología adentro, ya no vas a necesitar la vacuna que tanta controversia tiene, ¿verdad? Pero a veces nos pasan cosas y decimos, ¿por qué pasó esto? Ay, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí y a mí? El Señor tiene un propósito para hacerlo. Pero la condición, como dice ahí, a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Realmente todas las cosas nos ayudan a bien. Así que gracias a Dios por estas verdades y las condiciones que hay. Miren, hermana, esos 3 versiculitos, usted los puede enseñar. Puede ser, si alguien le invita a un estudio bíblico, algo, o algo que le digan en un momentito, compártenos algo. Entonces, aquí hay 3 cositas que usted puede enseñar, dice, verdades en las que yo puedo confiar. Ahí tiene usted ya su bosquejito para enseñar algo a otros. Sonia, abriste el micrófono. ¿Tienes algo que decir antes de pasar a la última parte de esto? Solo la pregunta, ¿quiénes son los que aman a Dios? Es una expresión muy fácil de decir y muy común de escuchar en la iglesia. Ay, yo amo a mi Señor. Ay, yo amo a mi Dios. Pero ¿quiénes son los que aman a Dios? Aquellos que son obedientes a su palabra, porque así lo dijo: si me amas, guardan los mandamientos, sean obedientes. ¿Y cuál es lo que Él nos ha mandado a hacer? Parte del ministerio, vivir de acuerdo a su voluntad con sus estatutos, y ahí está todo Mateo 5, pero bien cuando se está haciendo el ministerio, poniendo en función sus dones y talentos, vienen situaciones que pensamos adversas y vienen todas juntas, y que una enfermedad, situación económica, pero para los que están en la obra del Señor, haciendo la voluntad de Dios, amando al Señor, todas esas cosas vienen a obrar juntas, todas esas cosas juntas vienen a obrar para bien, porque hay un propósito detrás de aquel al que estamos amando. Así es, así es. Y todos los que amamos a Dios, queremos permanecer en Él. Todos los que amamos a Dios, vamos a perseverar en las cosas de Él. ¿Verdad? También podemos unir esto a tu pensamiento. ¿Cómo utilizar la Biblia? Lo primero es que usted debe sacarle todo el provecho. Y ahorita estamos leyéndola nuevamente, y algunas quizás por primera vez. Y qué bendición más grande. No introduzca ninguna opinión en ella. Ya la Biblia tiene lo que nos ha dicho y creámosla, vivámosla y enseñémosela a otro. No permita que nada en ella se quede sin leer. Fíjense que esto es bien, bien interesante, porque yo aprendí, miren, aquí les voy a decir una cosa que yo aprendí de mis hermanos bautistas. Bautistas por ahí, que fíjense que yo, bueno, la verdad que yo vengo de una iglesia
de mi país, la misión centroamericana, que la verdad es una misión creada en Centroamérica, pero viene de las iglesias bíblicas de aquí de los Estados Unidos, del seminario MTS, del Dallas Theological Seminary. Entonces son iglesias bíblicas. ¿Qué quiere decir esto? Nos basamos primeramente en todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, vengo aquí y empiezo a ir a una iglesia bautista. Y también las iglesias bautistas son bíblicas y tenemos un montón de cosas en común. Y yo lo vi al leer la declaración doctrinal. Pero una cosa que me empezó a llamar mucho la atención fue que casi siempre las predicaciones y las enseñanzas la pasaban más en el Nuevo Testamento. Yo decía, ¿y por qué aquí casi solo se predica el Nuevo Testamento? Por lo menos en la iglesia bautista donde yo estaba. Y yo decía, ¿por qué? Porque iba a otra iglesia bautista y lo mismo. Hasta que estudié una materia que se llama herencia bautista. Y allí entre las cosas que leí, una de las cosas que decían es que ellos, sus bases más bíblicas estaban realmente basadas y puestas en el Nuevo Testamento. Hasta ahí me cayó el 20 a mí. Que, pues por eso es, sí creemos, sí creen en el Antiguo Testamento, pero ellos se basan más en toda la enseñanza neotestamentaria, ¿verdad? A diferencia de otras iglesias como las bíblicas, que decimos, estudiemos y leamos Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Y por eso es que Dios nos llama a que conozcamos todo el consejo de la palabra, porque la palabra es completa, no solo partes que a mí me gustan, ¿verdad? Y no solo voy al Antiguo Testamento a leer las promesas tan lindas de Salmos, ¿verdad? O los proverbios, los consejos, no, sino que todo el consejo de Dios hay que leerlo. Y por eso me gustó esto, no permita que nada en ella se quede sin leer. Y cuando la número 2 dice, no introduzca ninguna opinión en ella, es mi opinión. Lo que Dios ha dicho, eso es. Sí, opinamos a veces, enseñamos, mejor dicho, cosas que la Biblia dice, pero hay gente que le agrega y tenemos mucha gente que a la Biblia le ha agregado cosas y esas son cosas, tradiciones de hombres, cosas de hombres que no es lo que la palabra enseña. En eso es lo que tenemos que tener cuidado. Recuerden, ¿verdad? Aquello que también dice que ni una tilde ni una jota va a ser agregada, que no le agregues, porque la verdad es que eso es lo peligroso, porque a veces hay gente que está enseñando más lo que él piensa, su opinión de los pasajes, en lugar de enseñar lo que dice el pasaje. Y ese es el problema. Ese es el gran problema en que a veces nos enfrentamos. Entonces tenemos que tener cuidado cuando estamos escuchando un predicador. ¿Está hablando la palabra o me está dando la opinión que él tiene de la palabra? Cuidado con eso, hermanas. Estamos leyendo y cuando algo no nos suena, pregunte. Si algo la pone en duda, pregunte, porque entonces hay algo que no está bien ahí. Muy bien. ¿Por qué cree que Dios pone algunas promesas bajo condiciones? Quiero ir ahí. ¿Por qué creen ustedes que Dios pone algunas promesas bajo condiciones? Hermana, yo escribí porque Él sabe que fallamos y no somos dignos muchas veces de confianza. Por eso quiere ponernos esa condición, como la que vimos aquí, ¿verdad? De permanecer firmes en Él. Me gusta esa frase, no somos dignos de confianza. Somos hombres, somos mujeres, ¿va? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien puso? Dice que qué debería de ser nuestra actitud hacia las promesas de Dios en Hebreos 6:12. Y yo le puse, ¿verdad? Que debemos de imitar a los grandes de la fe, que fueron obedientes y pacientes y sin ver, esperaron, ¿verdad? No pusieron excusas, dejaron todo a un lado y esperaron pacientemente, ¿verdad? A las promesas del Señor. Allí dijo, allá hay una palabrita en ese versículo que a mí me llamó la atención. En ese versículo hay una palabrita, tal vez alguna de ustedes lo puso. Déjenme ver. Pero lo que dijo está bien, hermana. Está bien. Ese es. La flojera. La flojera.
La flojera. No seamos perezosas, ¿verdad? Y sí, perezosas. Ay, no, ay, qué cansada estoy, que me duele la espalda. Sí, exacto. Entonces nos volvemos perezosas y no queremos aprender más, no queremos estar firmes en las cosas, ¿verdad? Y eso me vuelve que mi fe no esté tan fuerte y no tengo paciencia. No tengo paciencia a veces para esperar lo que Dios ha prometido. Y ahí caemos muchas nosotros. A veces, bueno, miren, las que me conocen un poquito más, yo soy paca, sí. Entonces yo necesito que las cosas sean hechas ya. Te lo dije ayer para que lo hicieras anteayer, ¿me entiendes? O sea, pero he tenido que aprender a tener paciencia. A puro tubo, como dicen en Guatemala, porque hay cosas que yo no las puedo cambiar, hay gente que yo no puedo mover y quiero tratando de poner un poquito de fueguito, ¿verdad? Para que se levante. Entonces, he tenido que aprender que mucha gente no va al ritmo mío, no va a mi ritmo, ¿verdad? Porque yo a veces estoy pensando las cosas y estoy pensando que la persona que está enfrente ya me leyó la mente. Y eso no es así. Sigo aprendiendo eso, ¿verdad? Porque me cuesta, pero estoy aprendiendo y tratando de entender a las personas que tengo a mi alrededor, de que caminan diferentes que yo y que entonces yo tengo que bajarle la velocidad. Y pacientemente el Señor me ha ido mostrando, este es el tiempo, este no es. Ustedes, el Señor me cambió todo el plan que yo tenía desde el principio de año, ¿verdad? Y Él lo cambió con un propósito. Y ayer todavía me mostró otro cambio. Y estaba hablando con mi amiga Liz de González. Ella, cuando le estaba diciendo yo, mira, qué tal cosa, que no sé qué. Entonces me dice, yo creo que ahí va bien, me dijo. Esto creo que quizás es mejor. Porque según yo, bueno, para enero, Corazones de Mujer 2. No, dijo el Señor. No. Entonces, vamos a aprender sobre la Biblia porque vamos a estar leyendo la Biblia. Entonces, sí, la amistad lo vamos a poner en febrero. Y aquí vamos en esto. Yo dije para marzo, Corazones de Mujer 2. Y fíjense que quizás no, siempre no. Porque mejor que descansen un poquito y aprendamos otra cosa. Algo, ya. Y estoy madurando esto porque yo no sé si ustedes saben, yo me imagino que sí, que marzo es el famoso mes de la mujer. Todo el mes es el mes de la mujer, pero hay un día que celebran algo. Entonces ya estamos hablando con Liz de algo que podíamos hacer para la mujer en marzo y en ese sentido rescatar de verdad el valor que tenemos nosotros como mujeres. Mujeres hijas de Dios. Entonces, ahí ideas, vengan por favor. Así que va. Entonces, le digo yo, abril. Sí, tal vez entonces para abril es Liz. Pero en eso se me ocurre a mí, bueno, abril es Semana Santa. Y es posible que quizás vamos a ver algo de quién es Jesús. No el Jesús que aprendimos en Navidad, sino este Jesús ya hombre. Y estoy pensando en eso, que podríamos hablar un poquito de la doctrina de Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Ese ser en el que yo he puesto mi confianza y quien me ha dado la salvación, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos. Así que yo estoy pensando que hasta mayo va a venir Corazones de Mujer 2, porque a lo mejor para el Día de la Madre hacemos una conferencia otra vez, algo lindo para las mujeres. Va, no sé, hasta ahorita, eso es lo que estábamos hablando con mi amiga Liz. Entonces, fíjense, todo ha cambiado mi plan, que yo ya lo tenía, ¿verdad? Pero yo estoy abierta a lo que Dios diga. Yo digo, está bien. He aprendido a cambiar mis planes. Porque como la manera en que yo soy sistemática. Y a mí me gusta todo sistemáticamente. Aquí voy en este orden. Y así he sido yo, sistemática. Entonces ahorita, pum, el Señor me empezó a cambiar el asunto. No te vas a ir por aquí porque aquí creo yo que es donde debes de irte. Está bien, Padre. Ahí vamos. Así que ayúdenme a orar porque sigo aprendiendo esto, ¿verdad? Pero y me tocó este asunto de la paciencia de todos estos hombres, ¿verdad? No vieron las cosas que Dios había prometido, pero pacientemente ahí se fueron. Y ahí vamos.
De lo de perezosa, algunas veces tengo ganas de estar solamente acostada y entonces alguien me dijo, descanse. Sí, sí, ¿verdad? Y tengo que hacerlo también. Es útil y alentador. Sí, sí, Sonia. Solo quisiera agregar algo. Se me salió lo de maestra. Y entre paréntesis, sí, descansa. Otra. En la pregunta 6 dice, ¿por qué cree que Dios pone algunas promesas bajo condición? Sí. Piense, dije, Señor, a ver mi vida, vamos a ver con mi vida. Y una de las muchas respuestas puede ser que porque es la prueba de nuestra fe. Como maestra, yo pienso, el alumno debe pasar examen para confirmar que sí aprendió. Y realmente el test no es para reprobar al alumno, solamente para medir el conocimiento que se le impartió. Pero el test para el alumno es la prueba de que realmente aprendió. Entonces, yo lo asociaba de esa manera, de ¿por qué es que hay condiciones? Porque yo tengo que hacer mi parte. Exactamente. Mi parte Sí. Exacto. Entonces, independientemente que, porque Dios hizo la suya y la suya fue prometerme algo y mi parte es creer. Entonces, Muy bien, excelente. Sí. Excelente. Muchas gracias, excelente. Gracias por agregar eso, porque yo lo había puesto ahí, que es necesario que yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Hacer algo en esto. Y eso lo puse yo también, pero gracias por ponerlo tú y cerramos esta pregunta entonces. Es útil y alentador observar las promesas de Dios. Quizás querrá mantener un listado de estas promesas, sus condiciones y sus resultados. Las promesas de Dios frecuentemente forman una cadena, como en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos promesa, condición y resultado. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. La condición es que yo tengo que creer. Y el resultado es que él me dio vida eterna. ¿Verdad? Ahí tenemos eso así. Y así es con muchas de las promesas de Dios. Habría que examinar algunas si tienen tiempo. ¿Cuál es una promesa que ha descubierto en su lectura bíblica? Ahí también es un asunto personal. ¿Cuál es una promesa que ha descubierto en su lectura bíblica? De forma específica, ¿qué le ha ayudado esta promesa? Si alguien quiere compartir algo, puede hacerlo. Si no, pues, ¿alguien? Sonia, ¿alguien? Sí, yo lo puse mío y bien subrayado. Ajá. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa ha sido mi lectura de promesa que he descubierto en todo este tiempo de mis lecturas en mi Biblia. Amén. En perfecta paz. Jesús es mi paz. Amén, amén. Y nada va a suceder porque yo, diferente, porque yo meta mi mano o mi decisión en cambiar las cosas. No, mi diligencia está en hacer la voluntad del Señor, pero Él es mi paz. Amén. En medio de mi dolor de cabeza, en medio de mi mareo, en medio de situaciones que yo no puedo controlar, Él es mi paz. Amén, amén. Sí, por eso puedo estar confiando. Qué bendición, gracias a Dios. Yo creo que es algo que nos debe de llevar. Él es nuestra paz y debemos seguir confiando en Él, en cualquiera de las cosas que nos toca vivir, hermanas. En resumen, caminar por fe. La fe se basa en la fidedigna palabra de Dios. Creer en Dios y su palabra le da al cristiano la experiencia de esperanza, gozo, paz, oración respondida y el cumplimiento de muchas otras promesas de Dios. Eso es bien lindo, a caminar por fe. Los objetos de la fe, la gente puede encomendar su vida a una cantidad de cosas que a la larga fallarán. Solo Dios y su palabra son dignos de nuestra plena confianza.
Los ejemplos de fe. Muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia han creído en Dios y han confiado en Él. Hebreos 11 es un listado de un salón de la fama de tales personas. Y aquí ese Hebreos 11 puede seguirse escribiendo, ¿verdad? Con mucha gente que nosotros conocemos que de veras han sido ejemplos de fe para nosotros. Verdades en las que puedo confiar. Las promesas frecuentemente tienen condiciones, pero es cierto, de las promesas de Dios. Esto es cierto, de las promesas de Dios. No debemos ser descuidadas o pretenciosas al usar su palabra. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando digamos las verdades de Dios en las que podemos confiar. Bueno, gracias a Dios terminamos este estudio y aquí están las tareas. Seguir memorizando las escrituras. La semana 5 viene, ahí están las páginas. Memorice, dice el versículo sobre la oración, Juan 15, 7 y Filipenses 6, 4, 7. Esto los conocen muy bien ustedes. Y el Juan 15, 7 es el que acabamos de leer, ¿verdad? Por favor, haga el cuestionario de autoevaluación de las páginas 46 y 48. Ese es un examen. Hagan ese cuestionario de autoevaluación. El tiempo a solas hay que seguir haciéndolo, respondiendo y utilizando las hojas también de oración. El estudio bíblico que tenemos es completar el estudio bíblico sobre la voluntad de Dios. La página 48 a 51. Qué bonitos están estos estudios, ¿verdad? En este libro me han gustado mucho. Así que vamos a terminar para ya este estudio. Gracias a Dios estamos en hora. Así que vamos a orar. Señor bendito, muchas gracias por la oportunidad que nos ha dado de hacer este estudio. Gracias, Señor, porque tenemos fe en ti y podemos confiar en tus verdades, en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, permaneciendo en ti, perseverando en ti, ser llena de esa paz completa que tú has prometido y que la podemos tener. Gracias, gracias, Padre. No nos permitas confiar en otras cosas que no seas tú. Gracias porque qué bueno que te hemos conocido, qué bueno que te conocimos y que queremos seguir aprendiendo de quién eres tú. Te alabamos y te glorificamos. Bendice a cada una de las mujeres de este grupo. Señor, tú sabes lo que está pasando cada una. Cuídalas, bendícelas. Recordamos a Daisy, a Lucy, Señor, a Elena, a Oneida, que no han podido estar, a Daniela, Señor, a Moni, a María, cada una de ellas, a hermana Ana. Bendice a cada una según su necesidad. Y gracias por las que pudimos estar hoy. Te alabamos y te glorificamos, Señor bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.